La anciana de la casa de al lado siempre corría alrededor de mi propiedad en mitad de la noche, gritando como una loca. Una noche, mientras mi marido estaba de viaje de negocios, esa misma anciana me deslizó una nota. No estoy loca. Solo finjo para que tu marido no sospeche. Revisa ahora mismo las grabaciones de las cámaras de seguridad del patio trasero. Y luego, ven a refugiarte en mi casa. Si quieres vivir, por favor, confía en mí. Mis manos temblaban como una hoja. Cuando revisé la grabación me quedé paralizada al ver a mi marido cavando un hoyo enorme junto a un árbol del patio. A su lado, había una bolsa de plástico negra y un cuchillo. En ese instante lo comprendí todo. Jamás habría imaginado que mi marido fuera capaz de algo así. Cuando las manecillas del reloj de pared marcaron exactamente las 12 de la noche, el ambiente fuera de la casa se volvió silencioso y lúgubre, como si el mundo contuviera la respiración. Pero yo sabía que esa calma era solo el preludio del terror que me atormentaba cada noche. Mi nombre es Ana. Vivo en una casa grande a las afueras de una ciudad tranquila, una propiedad heredada de los padres de mi marido. La distancia con la casa vecina era considerable, separadas por un amplio jardín y un muro alto. Siempre me he esforzado por ser una buena esposa, una mujer que cuida de su hogar y apoya a su marido. Mi esposo, Javier, era el hombre perfecto a los ojos de todos, trabajador, educado y extremadamente cariñoso conmigo. Sin embargo, nuestra felicidad en esta casa siempre se veía perturbada por un suceso que, cada madrugada, me ponía los pelos de punta. La perturbación provenía de la única casa vecina, habitada por una anciana que vivía sola, la señora Vargas. En el instante en que los números del reloj digital de mi mesita de noche cambiaban a las 2, el ruido comenzaba. Unos pasos acelerados sobre el asfalto de la calle frente a nuestra casa, acompañados de gritos ininteligibles. Yo, que aún no había caído en un sueño profundo, me despertaba sobresaltada. El corazón me latía con una fuerza desmedida, como si quisiera salirse del pecho. Me cubría la mitad del rostro con el grueso edredón, y mi cuerpo, bajo el largo pijama, temblaba de puro pánico. El sonido se acercaba cada vez más. A veces parecía el de alguien perseguido por un demonio, otras el de alguien que lo invocaba. La señora Vargas siempre corría en círculos alrededor de nuestro muro, incansable, y soltaba unas risas agudas que helaban la sangre. De vez en cuando, gritaba de forma histérica, como si hubiera visto algo espantoso en nuestro jardín. Javier, que dormía a mi lado, se despertaba al sentir mis temblores. Con un gesto tranquilo y suave, se sentaba a mi lado y acariciaba mi cabeza, que llevaba puesto un antifaz para dormir. Sus caricias siempre eran cálidas y reconfortantes. Aunque los gritos seguían resonando fuera, me sentía un poco más segura. Javier siempre manejaba la situación con una paciencia infinita. Jamás mostró enfado o frustración por el extraño comportamiento de nuestra vecina. Con su voz grave y serena, siempre decía que debíamos comprender la situación de la señora Vargas. Según él, la anciana sufría de una demencia senil avanzada, y al vivir sola durante tanto tiempo sin familia que la visitara, había desarrollado graves problemas mentales. Esta noche, la voz de la señora Vargas sonaba más fuerte de lo habitual. Golpeaba nuestra verja de hierro con un objeto duro, probablemente una piedra o un trozo de madera. El sonido metálico y estridente resonaba en la quietud de la noche. Me aferré al brazo de Javier, buscando protección. Él sonrió con ternura. Se levantó de la cama y me trajo un vaso de agua tibia de la mesita del rincón. Me lo entregó, pidiéndome que me calmara. Me aseguró que la casa estaba bien cerrada con un sistema de doble seguridad y que la verja principal tenía un cerrojo robusto, por lo que no había nada que temer. Me tranquilizó diciendo que la señora Vargas nunca podría entrar en nuestro jardín y que se cansaría de dar vueltas ella sola. Pero una mezcla de curiosidad y miedo se agitaba en mi interior. Le pregunté a Javier, ¿no sería mejor llamar a la policía o a la seguridad de la urbanización? Sin embargo, él siempre rechazaba amablemente la sugerencia. Decía que no debíamos ser crueles con una anciana enferma. Si llamábamos a la policía, podrían llevársela a un centro psiquiátrico y tratarla con brusquedad, y él no quería ser responsable de algo así. Esa bondad de Javier hacía que lo amara aún más. Era un hombre que mostraba compasión incluso por la persona que perturbaba nuestro sueño cada noche. Javier me pidió que intentara dormir de nuevo y que ignorara los ruidos. Apagó la lámpara de su lado y me abrazó con fuerza, hasta que me sentí lo suficientemente tranquila como para cerrar los ojos, aunque seguía escuchando los pasos en el exterior. Al poco tiempo la respiración de Javier se volvió regular, indicando que había vuelto a caer en un sueño profundo. Pero mis ojos, en cambio, estaban cada vez más abiertos. La curiosidad por saber qué demonios hacía la señora Vargas ahí fuera era demasiado intensa. Con sumo cuidado para no despertar a Javier, me deslicé fuera de la cama.
Mis pies descalzos se movieron sin hacer ruido por el frío suelo del dormitorio hasta la gran ventana que daba directamente al camino lateral de la casa. Las cortinas estaban corridas, como siempre insistía Javier. Me prohibía abrirlas por la noche, argumentando que ver a una persona enloquecida podía atraer malas energías o traernos mala suerte. Era una razón supersticiosa, pero yo la respetaba por él. Mis manos temblaron al tocar la gruesa tela de las cortinas. Las separé solo 1 milímetro. Lo justo para poder mirar con un ojo. La farola de nuestra calle era bastante tenue y parpadeaba de vez en cuando, siendo la única luz que iluminaba el camino. Y allí la vi a ella, a la señora Vargas. No parecía una persona que corría sin rumbo. Vestía ropas holgadas y viejas. Su pelo, completamente blanco, estaba revuelto por el viento nocturno. Corría a un ritmo ligero, pero de repente se detuvo justo frente a donde yo espiaba. Fue como si tuviera un sexto sentido. La señora Vargas giró la cabeza y miró directamente al hueco de la cortina donde yo me escondía. Nuestros ojos se encontraron y sentí que el corazón se me paraba. Esperaba encontrar una mirada vacía, la de una demente, pero lo que vi fueron unos ojos agudos, conscientes y llenos de urgencia. No había ni rastro de locura en ellos. La señora Vargas ya no sonreía, su rostro se había vuelto serio y frío. Lentamente levantó su mano derecha. Contuve la respiración, temiendo que fuera a lanzar una piedra contra la ventana. Pero no lo hizo. Se llevó el dedo índice a los labios, el gesto universal para pedir silencio. Su movimiento fue firme y cargado de advertencia. Después de esa señal, señaló hacia el garaje de nuestra casa, y a continuación, hizo un gesto con la mano en su cuello, imitando a alguien a quien le cortan la garganta. Mi cuerpo se quedó rígido al instante. ¿Qué mensaje intentaba transmitirme? ¿Me estaba amenazando o me advertía de un peligro dentro de mi propia casa? Antes de que pudiera procesar aquel acto macabro, la señora Vargas volvió a soltar una risa aguda. Su expresión facial cambió de nuevo a la de una loca, y se alejó corriendo para continuar con su extraño ritual por el vecindario. Cerré las cortinas de inmediato, con las manos más temblorosas que nunca. Una sensación de pánico mucho mayor que la anterior me oprimió el pecho. Volví a la cama y vi a Javier, que seguía durmiendo plácidamente. Traté de convencerme de que había sido una alucinación por el sueño, o simplemente parte del teatro demencial de la señora Vargas para asustar a la gente, pero en el fondo de mi mente, la mirada penetrante de esa anciana resonaría en mi cabeza hasta el amanecer, sembrando una semilla de duda que no me atrevía a expresar. A la mañana siguiente, la luz del sol se colaba por las rendijas de las persianas, intentando disipar los restos del terror nocturno. Me levanté con la cabeza pesada por la falta de sueño. Javier ya estaba despierto. Se le veía fresco, vestido con una camisa impecablemente planchada, listo para ir a trabajar. Como siempre, me dio un beso tierno en la frente y elogió mi cocina, a pesar de que el desayuno que le había preparado era muy sencillo. Javier trabajaba como director en una importante empresa inmobiliaria en el centro de la ciudad. Su trabajo a menudo lo obligaba a volver tarde a casa y a veces a hacer viajes de negocios a otras provincias. Siempre decía que su profesión, que implicaba reunirse con clientes importantes en lujosos edificios de oficinas, exigía que mantuviera una apariencia pulcra y profesional en todo momento. Después de que Javier se marchara en su reluciente sedán negro, comencé mi rutina como ama de casa. Esta enorme casa se sentía demasiado silenciosa cuando estaba sola. Para alejarme de la sombra del rostro de la señora Vargas de la noche anterior, me sumergí en la limpieza de cada rincón, esperando que la actividad física distrajera mis pensamientos. Cuando iba a lavar la ropa sucia, mi vista se posó en el zapatero cerca de la puerta del garaje. Allí estaban un par de botas de cuero que Javier usaba para supervisar proyectos en construcción. Pero algo no cuadraba. Javier me había dicho que ayer había pasado todo el día en reuniones en la sede central, un lugar con suelos de mármol y gruesas alfombras. No mencionó haber visitado ninguna obra. Me acerqué al zapatero y levanté una de las botas. Pesaba. La suela y los bordes estaban cubiertos de gruesos pegotes de barro húmedo. Era de un color rojizo oscuro y pegajoso. No era el típico polvo de la ciudad, sino el tipo de arcilla que se encuentra en un jardín o en una zona boscosa. Fruncí el ceño. ¿Cómo podían estar tan sucias, si solo había estado en un edificio de oficinas? La duda comenzó a filtrarse en mi mente. Una duda pequeña pero persistente. Intenté pensar en positivo. Quizás Javier había olvidado decirme que había pasado por una obra embarrada por la lluvia de la tarde anterior, o quizás había pisado accidentalmente un parterre recién removido. Llevé las botas al grifo del patio lateral para limpiarlas. A medida que el agua arrastraba la tierra, el líquido que corría era de un color marrón rojizo intenso. Parecía tierra extraída de las profundidades, no mezclada con la arena de la superficie.
Mis pensamientos volvieron a la macabra señal de la señora Vargas de anoche. El gesto en el cuello y el dedo en los labios. ¿Podría estar relacionado con Javier? No. Era imposible. Javier era el mejor marido del mundo. Nunca me había levantado la voz, ni mucho menos la mano, y siempre se había preocupado por todas mis necesidades. Sospechar de mi marido por el acto de una vecina loca me hacía sentir culpable. Para calmarme, decidí llamar a mi madre, que vivía en mi pueblo natal. Echaba de menos su voz, que siempre lograba tranquilizarme. Tras unos tonos, la dulce voz de mi madre me saludó con cariño. Le dije que estaba bien, pero no pude evitar contarle un poco sobre las perturbaciones de la señora Vargas que me quitaban el sueño. No mencioné mis dudas sobre Javier ni las botas embarradas, solo le dije que la vecina gritaba por la noche y que me asustaba. Mi madre, al otro lado de la línea, me escuchó con paciencia, y luego me dio el consejo de siempre. Me dijo que rezara mucho, que leyera la Biblia antes de dormir y que no dejara mi mente vacía. Según ella, al diablo le gusta atormentar a las personas miedosas y con mucha imaginación. También me recordó que fuera siempre obediente a mi marido, porque en la alegría del esposo reside la alegría de Dios. Escuchar su voz me devolvió algo de paz, aunque la extraña sensación en mi corazón no desapareció del todo. Esa tarde, Javier volvió del trabajo más temprano de lo habitual. Su rostro parecía cansado, pero aún así sonrió al verme recibirlo en la puerta. Le cogí el maletín y le di un beso en la mano. Mientras estábamos sentados cómodamente en el salón, disfrutando de un té, me armé de valor y le pregunté, de la forma más casual que pude, por sus botas sucias. Cariño, ¿a qué obra fuiste ayer? Tus botas estaban llenas de barro rojizo. Javier guardó silencio por un instante. Fue solo una fracción de segundo, pero pude notar un cambio sutil en su mirada antes de que volviera a sonreír como de costumbre. Respondió con calma. Dijo que, de camino a casa desde la oficina, había sufrido un pinchazo en un atajo que estaba en obras. Tuvo que bajarse en medio del camino embarrado, bajo una llovizna, para cambiar el neumático. Su explicación sonaba perfectamente lógica. Las carreteras de la ciudad a menudo estaban en reparación y se convertían en barrizales con la lluvia. Me sentí culpable por haber dudado de él, aunque fuera por un momento. Javier cambió de tema, hablando de nuestros planes para las vacaciones del mes que viene. Y por un momento olvidé los extraños sucesos. Era un experto en crear un ambiente cálido y confortable, pero esa paz no duró mucho. La noche llegó de nuevo, y con ella, la oscuridad envolvió nuestra casa, como si trajera de vuelta la atmósfera de terror que se había disipado por un momento. A las 10 de la noche nos preparamos para dormir, pero apenas habíamos cerrado los ojos cuando los gritos de la señora Vargas resonaron de nuevo. Esta vez no corría. Su voz provenía de muy cerca, justo al otro lado de la pared de nuestro dormitorio, y ya no eran murmullos incomprensibles. Eran palabras repetidas con un tono de ira y advertencia. La tierra tiene hambre, la tierra tiene hambre. Si seguís cavando, moriréis todos. La voz atravesó la pared con tanta claridad que me incorporé en la cama, pálida. Esas palabras sonaban demasiado específicas y aterradoras. ¿La tierra tiene hambre? ¿Qué significaba eso? Javier, que acababa de acostarse, se levantó de inmediato con una expresión de fastidio que rara vez mostraba. Soltó un largo suspiro, como si su paciencia se hubiera agotado. Me dijo que me quedara en la habitación y que no saliera bajo ningún concepto. Dijo que iba un momento a la cocina a por una pastilla para el dolor de cabeza que le estaban provocando los gritos. Asentí dócilmente, abrazando la almohada, pero pasaron varios minutos y Javier no volvía. Preocupada, me armé de valor y fui tras él. Caminé en silencio hacia la cocina. La luz no estaba del todo encendida. Solo un resplandor que se filtraba desde el salón iluminaba tenuemente el espacio. Vi a Javier de espaldas a mí, cerca del fregadero. No estaba tomando ninguna pastilla. Sostenía un cuchillo de cocina de gran tamaño, recién afilado. Lo giraba bajo la luz tenue, observándolo con una mirada intensa. Su rostro no tenía expresión alguna. Era una cara impasible y fría, muy diferente del Javier cálido de hacía unas horas. Me quedé helada en el umbral de la cocina. Quise llamarlo, pero la voz se me quedó atascada en la garganta. De repente, como si hubiera notado mi presencia, Javier se giró rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, esa expresión fría desapareció y fue reemplazada por su habitual sonrisa amable. Levantó ligeramente el cuchillo y dijo, como si nada, que había visto pasar una rata grande por la cocina y estaba comprobando el filo por si volvía a aparecer. La razón era lógica, pero la mirada vacía que había visto no se borraba de mi memoria. Esa noche, me acosté de espaldas a mi marido y pasé la noche en vela, atenta a cada una de sus respiraciones, sin bajar la guardia.
El día que tanto temía llegó de la forma más ordinaria. Esa mañana, Javier estaba ocupado metiendo varios trajes y camisas en una maleta grande. Me dijo que le había surgido un viaje de negocios repentino y que tenía que volar a otra provincia durante 3 días. Había surgido un problema de disputa de terrenos en uno de los proyectos de la empresa y tenía que resolverlo personalmente. Lo ayudé a prepararse con sentimientos encontrados. Por un lado, la tristeza de quedarme sola en esta casa tan grande. Pero, por otro lado, en lo más profundo de mi corazón, sentí un extraño alivio. Alivio. Al menos durante las próximas 3 noches, no tendría que dormir con la ansiedad de tener a mi lado a un hombre que últimamente me resultaba un desconocido. Javier se despidió con su habitual ternura. Me abrazó con fuerza en la puerta principal, me dio un largo beso en la frente y me pidió que me cuidara. También me recordó que mantuviera todas las puertas y ventanas cerradas con llave y que no le abriera a nadie, especialmente si la señora Vargas tenía otro de sus ataques. Cuando el sedán negro de Javier desapareció por la esquina, el ambiente en la casa se volvió extremadamente silencioso. Un silencio tan pesado y opresivo que parecía que las paredes de esta casa guardaban secretos que no querían compartir conmigo. Intenté mantenerme ocupada durante todo el día. Limpié la casa, leí un libro, vi la televisión. Pero mi mente no encontraba la paz. Un mal presentimiento no dejaba de atormentarme. La cara de la señora Vargas, con su mirada penetrante y sus gestos macabros, se repetía en mi cabeza como una cinta estropeada. Al atardecer, el viento sopló con bastante fuerza, haciendo que las ramas del viejo olmo del patio trasero rozaran el tejado de chapa del almacén, produciendo un sonido espeluznante. A medida que avanzaba la noche, decidí leer un poco la Biblia en el salón para calmar mis nervios. Cuando el reloj de pared marcaba las 9, de repente oí un ruido muy sutil en la puerta principal. No era un golpe, ni el timbre. Sonaba como si algo se deslizara o se introdujera. Al principio, tuve miedo de comprobarlo, pensando que podría ser un ladrón o la propia señora Vargas en pleno ataque. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Lenta y cautelosamente, me acerqué a la puerta principal, hecha de gruesa madera de teca. Por la mirilla no se veía a nadie, pero mi vista captó algo blanco en el suelo, justo debajo de la rendija de la puerta. Era un trozo de papel doblado. Mi corazón latió con fuerza mientras me agachaba para recogerlo. El papel era áspero y un poco viejo, como arrancado de un cuaderno antiguo. Con manos temblorosas, desdoblé el papel bajo la brillante luz del salón. La escritura interior estaba hecha con tinta negra y gruesa, un poco corrida por la prisa, pero el mensaje era cristalino y me atravesó el corazón. No estoy loca, Ana. Solo he estado fingiendo para que tu marido no sospeche. Revisa ahora mismo las grabaciones de las cámaras de seguridad del patio trasero, y luego, ven a refugiarte en mi casa. Confía en mí. Me tambaleé hacia atrás hasta chocar con la pared. Me faltaba el aire. La señora Vargas no estaba loca. Había estado actuando todo este tiempo, y me pedía que viera las cámaras del patio trasero. ¿Por qué? ¿No se había ido Javier al aeropuerto esa misma mañana? La lógica y el pánico luchaban ferozmente en mi cabeza. Si la señora Vargas tenía razón, algo muy peligroso estaba ocurriendo. Recordé la tablet que Javier usaba para revisar las cámaras de vigilancia de la casa. Él se la había llevado, pero había una de repuesto en el cajón de su escritorio. Javier me había dicho que estaba rota, pero quizás, solo quizás, encendería. Corrí al despacho de Javier y rebusqué frenéticamente en los cajones de su escritorio hasta que finalmente encontré el dispositivo plano bajo una pila de documentos. Mis manos temblaban tanto que apenas pude presionar el botón de encendido. La pantalla se iluminó. Quedaba poca batería, pero sería suficiente. Me pidió una contraseña. Probé con el cumpleaños de Javier. Incorrecto. Probé con el mío. Incorrecto. El sudor frío empezó a correr por mis sienes. Intenté recordar los números que Javier usaba a menudo. Nuestro aniversario de boda. Tecleé los números con los dedos resbaladizos por el sudor. La tablet se desbloqueó. Inmediatamente, busqué el icono de la aplicación de las cámaras y lo pulsé. En la pantalla aparecieron varias ventanas en negro de diferentes partes de la casa. La entrada principal estaba vacía, el garaje también, el salón también. Y entonces, pulsé la ventana etiquetada como patio trasero. En el momento en que apareció la imagen de la cámara, mi mundo se derrumbó. Me tapé la boca con la mano para no gritar. En la pantalla, en la imagen en blanco y negro del modo nocturno por infrarrojos, había una figura que conocía demasiado bien. Era Javier. Mi marido, que se suponía que estaba en un avión rumbo a otra provincia, estaba justo en el patio trasero de nuestra casa. No llevaba su caro traje. Vestía una camiseta vieja y pantalones cargo.
Estaba cavando en la tierra con movimientos rítmicos y enérgicos. A su lado, había una gran bolsa de plástico negro pulcramente doblada, un rollo de cuerda y varias botellas con un líquido que no pude identificar. Javier estaba cavando un hoyo que ya era bastante profundo. Su longitud era aproximadamente la del cuerpo de un adulto. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin control. Me derrumbé en el suelo, sin fuerzas. La realidad me golpeó con una crueldad brutal. Javier nunca se había ido de viaje de negocios. Se había escondido en algún lugar, esperando que cayera la noche. Y ahora, estaba preparando una tumba. Al ver el tamaño del hoyo y el mensaje de advertencia de la señora Vargas, supe exactamente para quién era. Ese hoyo era para mí, mi marido, la persona en la que más confiaba en el mundo. Planeaba deshacerse de mí esta noche. Toda su amabilidad, sus sonrisas y su atención no habían sido más que una máscara para ocultar el plan malvado que estaba urdiendo bajo ese olmo. Comprendí que mi vida pendía de un hilo. El shock que me había paralizado duró solo unos segundos, antes de que el instinto de supervivencia se apoderara de mí. No podía morir aquí. No podía dejar que Javier me enterrara en ese frío hoyo. Tenía que huir. Me levanté con las piernas aún temblando violentamente. Mi mente se puso a trabajar a toda velocidad. No podía salir por la puerta del patio trasero. Eso sería encontrarme de frente con él. La puerta principal era demasiado arriesgada. El sonido del pesado cerrojo podría oírse hasta el patio en este silencio. La puerta lateral que daba al garaje era mi única y mejor opción. Era la más cercana al muro que separaba nuestra casa de la señora Vargas. No me atrevía a entrar en mi habitación para coger un bolso o ropa de cambio. Javier podría tener cámaras ocultas por toda la casa de las que yo no sabía nada, o podría entrar en cualquier momento para comprobar mi presencia. Solo cogí mi pequeño monedero y el móvil, que estaban sobre la mesa del salón. Afortunadamente, llevaba la ropa cómoda que solía usar en casa, así que no tuve que perder tiempo en cambiarme. Contuve la respiración tanto como pude para que mis jadeos de pánico no me delataran. Caminé de puntillas hacia la puerta lateral. Cada paso era como caminar sobre clavos. Temía que el suelo de madera crujiera y revelara mi presencia. Cuando mi mano tocó el pomo, me detuve un instante. A través de la pequeña ventana de la puerta pude ver a Javier a lo lejos, en el patio. Había dejado de cavar. Estaba de pie, secándose el sudor de la frente con el brazo, y lentamente giró la cabeza hacia la casa. Su mirada se fijó en la ventana oscura de nuestro dormitorio. Sentí que el corazón me iba a estallar. ¿Sabría que estaba despierta? ¿Tendría micrófonos? Javier se metió la mano en el bolsillo y sacó su móvil. Lo miró fijamente durante un largo rato. Recé en silencio para que no estuviera comprobando la aplicación de las cámaras, que le alertaría de movimiento dentro de la casa. Tras unos segundos que me parecieron una eternidad, Javier volvió a cavar. Era mi oportunidad. Con un movimiento muy lento y cuidadoso, giré la llave de la puerta lateral. Clic. El sonido mecánico me pareció tan fuerte como un petardo. Me quedé helada, esperando la reacción de Javier. No hubo ninguna. El sonido del viento y de la pala golpeando la tierra debieron de haberlo enmascarado. Abrí la puerta lentamente y sentí el aire frío de la noche, que me caló hasta los huesos. Sin pensarlo más, me deslicé fuera y volví a cerrar la puerta, sin echar la llave para no hacer ruido. Y entonces, corrí tan rápido como pude a través del césped húmedo hacia el muro, que separaba nuestra propiedad de la señora Vargas. La distancia era de apenas 20 metros, pero me pareció un maratón. Mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran ancladas al suelo. Tenía miedo de que Javier apareciera de repente detrás de mí, me agarrara del pelo y me arrastrara a ese hoyo. Ese miedo me hizo correr más rápido. Cuando llegué a la pequeña cancela de la casa de la señora Vargas, casi lloro de desesperación, pensando que estaría cerrada con llave. Pero antes de que mi mano pudiera tocar el metal, la cancela se abrió sola, con un suave deslizamiento. Alguien la estaba controlando desde dentro. Me precipité al jardín de la señora Vargas. La puerta principal de su casa también estaba abierta de par en par, y desde el interior emanaba una luz cálida. Entré corriendo, sin aliento, y con las lágrimas surcando mis mejillas. En cuanto estuve dentro, la pesada puerta de hierro se cerró tras de mí con un sonido metálico, fuerte y definitivo, y se bloqueó automáticamente. Me derrumbé en el suelo de baldosas limpias, jadeando, sintiéndome a salvo y aterrorizada a la vez. La figura de la señora Vargas apareció ante mí. No llevaba las ropas viejas con las que corría por la noche. Vestía un conjunto de estar pulcro, pantalones largos y una cómoda camisa de franela. Su pelo blanco estaba peinado hacia atrás de forma ordenada. Su rostro estaba limpio, sus ojos eran claros y agudos, y emanaba un aura de inteligencia y dignidad que había ocultado hasta ahora.
La señora Vargas me tendió la mano para ayudarme a levantarme. Su mano era cálida y fuerte, no la de una anciana frágil. Me guió hasta un mullido sofá en el centro de la habitación. Cuando pude mirar a mi alrededor, me quedé boquiabierta. Esta no era la casa de una loca ni de una acumuladora. El interior era extremadamente moderno y minimalista. Las paredes estaban llenas de estanterías ordenadas. Y lo más sorprendente era que una de las paredes estaba completamente cubierta por pantallas de monitor encendidas. Unas 6 pantallas LCD mostraban vistas de cámaras desde varios ángulos. Una de ellas mostraba nuestro patio trasero con una claridad asombrosa, mucho más nítida que la de la tablet de Javier. En esa pantalla, pude ver a Javier todavía absorto en su tarea de cavar, ajeno al hecho de que su esposa ya había huido y lo estaba vigilando desde la casa de al lado. La señora Vargas me dio una taza de té caliente con un aroma calmante. Se sentó tranquilamente frente a mí y con una voz firme y normal muy diferente de sus gritos histéricos nocturnos, me dijo que allí estaba a salvo. Esta casa estaba diseñada como una fortaleza. Los cristales de las ventanas eran antibalas, las puertas estaban reforzadas con acero y tenía su propio sistema de seguridad. Comenzó a explicar que se había visto obligada a fingir locura todo este tiempo. Era la única manera de vigilar a Javier sin levantar sospechas. Si Javier hubiera sabido que su vecina era una anciana inteligente y crítica, seguramente se habría deshecho de ella hacía mucho tiempo. La señora Vargas se refirió a Javier como un depredador, un cazador. Yo la escuchaba, todavía temblando. La señora Vargas señaló el monitor que mostraba a Javier. Dijo que él no era un simple empresario inmobiliario, era un estafador profesional que se aprovechaba de mujeres ingenuas propietarias de terrenos de gran valor. Se casaba con ellas, hacía que lo amaran y confiaran plenamente en él, y luego, cuando conseguía lo que quería, las eliminaba. Y lo que Javier buscaba en nuestra casa no eran simplemente las escrituras del terreno. Era algo enterrado bajo ese viejo olmo, algo que había empujado a Javier a cavar una tumba en mitad de la noche. Escuché todo esto con el corazón destrozado, dándome cuenta de lo ingenua que había sido, pero al mismo tiempo, brotó en mí un profundo respeto por la señora Vargas, la mujer a la que tanto había temido y considerado loca. Esa anciana era, en realidad, mi ángel de la guarda disfrazado en la oscuridad. El ambiente dentro de la casa de la señora Vargas contrastaba brutalmente con el caos del que acababa de escapar. El aire aquí era fresco, gracias a un sistema de aire acondicionado silencioso, y el aroma del té de jazmín que me había servido ayudaba a calmar, aunque fuera un poco, los latidos de mi corazón. Pero la serenidad física de este espacio no era comparable a la tormenta de preguntas que se arremolinaba en mi cabeza. Estaba sentada en el sofá, abrazando mis rodillas. Mis ojos no se apartaban de la figura de la anciana que tenía delante, que ahora me parecía una persona completamente diferente. La señora Vargas, a quien hasta ahora había conocido como una mujer senil que disfrutaba gritando en mitad de la noche, estaba ahora sentada erguida, con la mirada afilada de un estratega militar. Bebió un sorbo de té lentamente, y luego dejó la taza sobre la mesa de cristal con un gesto elegante y medido. Comenzó a hablar, y cada palabra que salía de su boca descorría el velo de misterio que había envuelto mi vida sin que yo me diera cuenta. Explicó que no era una simple jubilada. Décadas atrás había trabajado como analista de inteligencia en una agencia de investigación privada especializada en delitos inmobiliarios de alto nivel y blanqueo de capitales. Su especialidad era leer patrones, observar el comportamiento de sus objetivos y deducir las motivaciones ocultas tras las acciones de una persona. La jubilación no había mermado sus instintos de detective. Desde que Javier llegó al barrio hacía un año y comenzó a acercarse a mí, las alarmas ya sonaban en la cabeza de la señora Vargas. Vio algo anómalo en la mirada de Javier. Una mirada fría y calculadora que había visto a menudo en los ojos de los criminales de guante blanco que había atrapado en el pasado. La señora Vargas explicó que Javier no era el hombre adinerado que aparentaba ser. El coche de lujo, la ropa de marca y el estilo de vida sofisticado que ostentaba eran o bien alquilados o el resultado de una estafa piramidal. Mi marido, en realidad, estaba ahogado en deudas con una organización de prestamistas despiadados, debido a estafas de inversión y negocios ilegales fallidos. Estaba siendo perseguido por cobradores crueles, y su vida corría peligro. Esa era la razón por la que se había casado conmigo, no por amor, ni por afecto, sino por esta casa, heredada de mi difunto padre. Sobre este amplio terreno se alzaba esta vieja casa, que albergaba una leyenda urbana que circulaba desde hacía tiempo entre los cazadores de tesoros clandestinos. Según la leyenda, bajo el viejo olmo de nuestro patio trasero, estaba enterrado un cofre de hierro que contenía los activos de un alto funcionario del régimen de Franco, ocultos durante la transición a la democracia. Escuché toda esta explicación boquiabierta, sin poder creer que una historia así estuviera ocurriendo en la vida real, y a mí misma.
La historia del tesoro de la época de Franco sonaba como un cuento para dormir, pero la señora Vargas afirmó que, para personas codiciosas y desesperadas como Javier, hasta el mito más pequeño se convierte en un rayo de esperanza. Javier había investigado a fondo la historia de este terreno. Se acercó a mí, se casó conmigo, y esperó pacientemente durante un año para tener acceso legal y libre al patio trasero sin levantar sospechas. Quizás su plan original era divorciarse de mí después de encontrar el tesoro, pero la presión de los plazos de sus acreedores lo había cegado. Ya no tenía tiempo para seguir representando el drama familiar. Necesitaba ese tesoro esta misma noche, y mi existencia se había convertido en un obstáculo que debía ser eliminado para poder huir sin dejar rastro una vez que tuviera el botín. Nuestra atención se volvió hacia los monitores de la pared. La escena que se desarrollaba en la pantalla me heló la sangre. Javier había dejado de cavar. Parecía satisfecho con la profundidad del hoyo que había hecho. Lanzó la pala al suelo y se secó el sudor de la cara. Su lenguaje corporal era de una confianza absoluta, como si ya hubiera ganado la partida. Javier se dirigió a la puerta trasera de nuestra casa, abrió la puerta corredera de cristal y entró. Mi corazón volvió a latir con fuerza. Sabía lo que iba a pasar a continuación. Javier se dirigía al dormitorio principal, pensando que yo estaría profundamente dormida bajo los efectos de un somnífero que probablemente había puesto en mi bebida la noche anterior sin que me diera cuenta. Afortunadamente, estaba tan ocupada rezando que no bebí el agua que me ofreció. A través de las cámaras ocultas de nuestra casa, resultó que la señora Vargas había hackeado nuestro sistema de cámaras de seguridad hacía mucho tiempo para protegerme. Vi a Javier caminar en silencio. En su mano derecha sostenía un pañuelo grueso y húmedo, probablemente empapado en cloroformo o algún anestésico potente. En su mano izquierda, llevaba un rollo de cuerda resistente. Su rostro estaba desprovisto de expresión, como un robot programado para matar. La visión era demasiado dolorosa. El hombre que me había abrazado, que había prometido pasar el resto de su vida conmigo frente a nuestros padres e invitados, ahora se dirigía a nuestro dormitorio con la intención de anestesiarme, atarme y enterrarme viva en el hoyo que acababa de cavar. Mis lágrimas ya no eran de miedo, sino de una herida en el corazón demasiado profunda por esta traición. Cuando Javier entró en el pasillo que llevaba al dormitorio, desapareció del campo de visión de la cámara del salón. Pasaron unos minutos de tensión sofocante. Silencio, y de repente, se oyó un fuerte estruendo, como si algo se rompiera. Se oyó débilmente incluso dentro de la casa de la señora Vargas. En el monitor, vi a Javier reaparecer en el salón. Esta vez, su rostro inexpresivo había desaparecido, reemplazado por una máscara de furia aterradora. Su cara estaba roja, sus ojos brillaban como los de una bestia, y las venas de su cuello estaban marcadas. Estaba furioso. Había estrellado contra el suelo mi jarrón favorito, haciéndolo añicos. Volcó la mesa de centro de una patada. Se había dado cuenta de que yo no estaba en la cama. Se había dado cuenta de que su presa había escapado. Javier se quedó en medio de la habitación, con las manos en las caderas. Su pecho subía y bajaba rápidamente, respirando con dificultad. Miraba a izquierda y derecha frenéticamente, buscando algún rastro de mi presencia. De repente, se metió la mano en el bolsillo y sacó su móvil. Al mismo tiempo, mi móvil, que estaba sobre la mesa frente a nosotros, comenzó a vibrar violentamente. La pantalla de mi teléfono se iluminó, mostrando el nombre de contacto que una vez me hacía sonreír, pero que ahora me provocaba náuseas. Mi amor. Javier me estaba llamando. El sonido del timbre resonó en la silenciosa habitación como una sirena de alarma. Tenía miedo de responder, y miré a la señora Vargas con ojos suplicantes, pero ella me hizo una señal firme. Asintió lentamente, y me indicó que contestara y pusiera el altavoz. «Necesitamos saber cuál será su próximo movimiento», dijo. Con la mano temblando violentamente, deslicé el icono verde en la pantalla del teléfono. No dije nada, esperando a que él hablara primero. Hubo un momento de silencio, y luego la voz de Javier llenó la habitación. No sonaba como alguien a punto de estallar de ira. Al contrario, era una voz muy tranquila, suave, pero con un tono gélido que me caló hasta los huesos. Preguntó con la voz de un marido preocupado. «Ana, cariño, ¿dónde estás?» «El vuelo se canceló y acabo de volver del aeropuerto, pero no estás en la habitación». La puerta estaba abierta. «¿Dónde has ido a estas horas de la noche?» La mentira fluía de su boca con una naturalidad que me repugnaba. Permanecí en silencio, conteniendo los sollozos para que no me oyera. Javier pareció darse cuenta de que ya no me engañaba con sus dulces palabras. El tono de su voz cambió gradualmente. Ya no era cariñoso, sino que estaba cargado de una amenaza velada. «Ana, escúchame bien. Sé que no has ido muy lejos. Sé que te estás escondiendo en algún lugar cercano. Quizás en el almacén. O quizás en la casa de esa vieja loca de al lado.
Vuelve ahora mismo, cariño. Hablemos las cosas como es debido. Te tengo preparado un regalo. Como seguí en silencio, la paciencia de Javier se agotó. Su máscara se desmoronó por completo. Su voz sonaba ahora pesada y cruel. Ana, no juegues al escondite conmigo. ¿Crees que eres lo suficientemente lista como para escapar? Si no apareces frente a mí en 5 minutos, llamaré a mis amigos que están en tu pueblo. Quieres a tu madre, ¿verdad? Esa anciana que vive sola en su casa de campo. He hecho que vigilen su casa desde la semana pasada. Una sola llamada mía, y la casa de tu madre arderá hasta los cimientos. Con ella dentro. Elige, Ana, tu vida o la de tu madre. La llamada se cortó bruscamente. Javier había colgado. La habitación volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, el silencio se sentía mucho más pesado. La amenaza resonaba en mis oídos. Javier no solo iba a por mi vida. Estaba utilizando a mi propia madre como rehén. El miedo que me había paralizado comenzó a transformarse lentamente. La imagen del rostro tierno de mi madre en el pueblo, que rezaba por mí cada noche, ahora estaba en peligro a manos del hombre al que yo llamaba marido. La sangre me hirvió. Mi amor y afecto por Javier se consumieron en un instante en las llamas de la ira. No iba a permitir que le tocara ni un pelo a mi madre. Miré a la señora Vargas con una nueva determinación. Estaba lista para luchar. Tenía que detener a ese monstruo esta noche, sin importar el riesgo. La amenaza de Javier sobre la seguridad de mi madre fue el verdadero punto de inflexión en mi estado mental esa noche. El miedo que antes me hacía temblar y querer esconderme bajo una mesa, ahora se transformaba en una energía candente que recorría todo mi cuerpo. La adrenalina fluía por mis venas, agudizando mis sentidos al extremo. Ya no me veía como una víctima indefensa. Era una hija que debía proteger a su madre. Juré que si Javier se atrevía a tocarla, haría que se arrepintiera el resto de su vida. Me levanté del sofá, respirando de forma agitada pero regular. Mis manos se cerraron en puños tan apretados que los nudillos se me pusieron blancos. Miré a la señora Vargas y con la voz quebrada pero firme, le dije que teníamos que hacer algo, que no podíamos quedarnos sentadas esperando a que cumpliera su amenaza. La señora Vargas sonrió levemente al ver el cambio en mi actitud. Se levantó y me dio una palmada de orgullo en el hombro. Dijo que la ira es un combustible excelente, siempre y cuando se pueda controlar. Ahora, teníamos que usar esa ira para tenderle una trampa a Javier. La señora Vargas explicó que, en este momento, Javier estaba en un estado psicológico vulnerable. Estaba en pánico, enfadado y presionado por el tiempo. Una persona en ese estado se vuelve descuidada y comete errores. Teníamos que atraerlo a un terreno donde nosotras tuviéramos el control. Esta casa era el dominio de la señora Vargas. Conocía cada rincón, cada pasillo y cada habitación como la palma de su mano. Para Javier, en cambio, sería un laberinto oscuro y desconocido. Volvimos a mirar los monitores de las cámaras de seguridad. En ellos, vimos a Javier salir por la puerta principal de nuestra casa. Ya no ocultaba sus intenciones malvadas. En su mano derecha sostenía un hacha de leñador que guardaba en el almacén del patio trasero. Su rostro, bajo la tenue luz de la farola, parecía siniestro. Caminó con pasos largos y decididos hacia la cancela de la casa de la señora Vargas. Sabía que yo estaba aquí. Quizás había visto mis huellas en el césped cubierto de rocío, o simplemente lo dedujo porque era la única casa cercana. Javier se detuvo frente a la verja de hierro de la señora Vargas y, sin dudarlo, la golpeó con el hacha en la cerradura. El sonido del metal contra el metal resonó con fuerza, rompiendo el silencio de la noche. Un golpe, 2, 3. La cerradura cedió. Javier abrió la verja de una patada y entró en el jardín con una mirada asesina. La señora Vargas actuó con rapidez. A través de un panel de control en la pared, apagó todas las luces principales de la casa. En un instante, la casa quedó a oscuras. Solo la tenue luz de la luna se filtraba por las rendijas, y la luz de los monitores de las cámaras proporcionaba una leve iluminación. La señora Vargas me susurró instrucciones. Me dijo que me quitara los zapatos para no hacer ruido al caminar. Luego, abrió un armario oculto detrás de una estantería. Dentro guardaba un arsenal de artículos de defensa personal. Sacó un bate de béisbol de metal y me lo entregó. Para ella, cogió un bote grande de spray de pimienta y una pistola eléctrica. Dijo que no necesitábamos matarlo, solo incapacitarlo hasta que llegara la policía. La señora Vargas ya había pulsado un botón de pánico conectado directamente con la comisaría más cercana desde que entré en su casa. Pero como nuestra urbanización estaba en una zona bastante apartada, la policía tardaría unos 20 minutos en llegar. Teníamos que sobrevivir ese tiempo. Oímos los pesados pasos de Javier subiendo los escalones del porche delantero, y luego, sin llamar ni anunciar su presencia, comenzó a golpear la gruesa puerta de teca con el hacha. El horrible sonido de la madera astillándose hizo que mi corazón volviera a latir con fuerza.
Javier gritaba desde fuera, su voz resonando con furia. Señora Vargas, Ana, abran la puerta. No me compliquen las cosas. Sé que están ahí dentro. Entréguenme las escrituras y díganme dónde está el oro, y las dejaré vivir. Sus palabras estaban llenas de falsedad. Sabía que no nos dejaría con vida después de conseguir lo que quería. Los testigos eran lo último que un criminal como él desearía. La puerta de la casa de la señora Vargas era robusta y estaba reforzada con acero por dentro, pero las bisagras y la cerradura seguían siendo un punto débil ante los continuos golpes de un hacha grande. Después de varios minutos de ataques brutales, la puerta finalmente cedió con un fuerte estruendo. Javier apareció en el umbral. Su silueta, a contraluz de la farola, parecía enorme y amenazante. Entró en el oscuro salón. Se detuvo un momento. Sus ojos intentaban adaptarse a la oscuridad. Su respiración era pesada y agitada, como la de un toro a punto de embestir. Nosotras estábamos escondidas detrás de un tabique que separaba el salón de la sala de estar. La señora Vargas me hizo una señal para que me mantuviera en calma y contuviera la respiración. Javier comenzó a caminar lentamente, registrando la habitación. Blandía el hacha en el aire, golpeando los muebles cercanos para asustarnos. Una lámpara decorativa se hizo añicos. Una maceta cayó y se rompió. Soltó una risa baja, una risa que sonaba completamente demencial. Salgan, ratitas, no me hagan enfadar. Solo tienen que firmar y decirme la ubicación. Es sencillo, seguía diciendo mientras avanzaba. Se estaba acercando cada vez más a nuestro escondite. La señora Vargas me dio un codazo suave, indicándome que me preparara. El plan era atraerlo más adentro, hacia el estrecho pasillo que llevaba a la cocina. Allí, el espacio para blandir su larga hacha sería limitado. Retrocedimos lentamente y en silencio. Javier debió de oír el roce de mi ropa al moverme, porque giró la cabeza inmediatamente en nuestra dirección. «¡Ahí están!», exclamó con alegría. Aceleró el paso para perseguirnos. Tal como estaba planeado, corrí un poco hacia la cocina para alejarlo de la salida. Javier me siguió, con una intención asesina evidente. Justo cuando cruzó el umbral hacia el salón, la señora Vargas, que estaba oculta detrás de un aparador, salió de repente y le roció la cara directamente con el spray de pimienta. Javier soltó un grito de dolor. Sus manos, por reflejo, se llevaron a los ojos, que le ardían. El hacha se le cayó de las manos y golpeó el suelo con un sonido metálico. Era mi oportunidad. Con todas mis fuerzas, blandí el bate de béisbol de metal contra la espalda de Javier. El golpe le dio de lleno, y él se tambaleó hacia adelante y cayó de rodillas. Pero la resistencia física de Javier superó nuestras expectativas. El dolor, en lugar de doblegarlo, lo enfureció aún más. Con los ojos rojos y llorosos, gruñó y se levantó rápidamente, sin darme tiempo a golpearlo de nuevo. Se abalanzó sobre mí con las manos vacías. Me embistió y me lanzó contra la pared. Un dolor agudo me recorrió la espalda. Javier ya no se preocupaba por la señora Vargas. Estaba centrado en estrangularme. Sus grandes manos se cerraron con fuerza alrededor de mi cuello, cortándome la respiración. Me debatí, golpeando sus brazos, pero su fuerza era abrumadora. La señora Vargas intentó ayudar, activando la pistola eléctrica y aplicándosela en la pierna. Javier se estremeció de sorpresa y aflojó la presión sobre mi cuello. Pero se giró y le dio una patada tan fuerte a la señora Vargas que la anciana salió volando y chocó contra la mesa de cristal. La señora Vargas gimió de dolor, sujetándose la pierna, que estaba gravemente herida por los cristales rotos. Javier recogió el hacha que había dejado caer. Se acercó cojeando a la señora Vargas, que yacía indefensa en el suelo. Sus ojos estaban oscuros. Iba a acabar con ella allí mismo. Al ver la vida de la señora Vargas en peligro, mi mente buscó rápidamente una forma de detenerlo. No podía vencerlo con la fuerza física. Tenía que atacar su codicia. Tenía que darle una falsa esperanza. Con la voz quebrada y jadeando, grité tan fuerte como pude. «¡Para! ¡No le hagas daño! ¡Sé dónde está el oro!». El grito funcionó. Javier detuvo el lazo del hacha a escasos centímetros de la cabeza de la señora Vargas. Se giró hacia mí, jadeando. «¿Qué has dicho?», preguntó. Tragué saliva y aunque me temblaban las piernas, intenté mirarlo a los ojos con convicción. «Te mentí para salvarnos. Mi padre me dijo la clave antes de morir. El oro no está en cualquier sitio, está en un punto específico. Si nos matas, nunca lo encontrarás, y nunca pagarás tus deudas». Javier se quedó en silencio, sopesando mis palabras. La codicia fue desplazando lentamente la ira de su rostro. Bajó el hacha y esbozó una sonrisa astuta que me revolvió el estómago. «Chica lista», siseó. Se acercó a mí, me agarró bruscamente por el brazo y me levantó. Entonces,
Muéstramelo ahora mismo. Pero recuerda, si me has mentido, me aseguraré de que tu madre en el pueblo muera de una forma muy dolorosa. Me arrastró fuera de la casa de la señora Vargas, de vuelta a la oscuridad de la noche, hacia la tumba que ya esperaba en el patio trasero de mi casa. Miré hacia atrás y vi a la señora Vargas intentando levantarse, aguantando el dolor. Su mirada me enviaba una señal para que resistiera y siguiera con nuestro plan. Esa noche, el viento soplaba con más fuerza, trayendo un frío que calaba hasta los huesos, pero ese frío no era nada comparado con el que se extendía por mi corazón mientras Javier me arrastraba fuera de la casa de la señora Vargas. Su agarre en mi brazo era tan fuerte que sentía como si sus dedos se clavaran en mi carne, dejando un dolor punzante que se extendía por todo mi hombro. Apreté los dientes para no gritar de dolor. Mis pies se tropezaban en el áspero asfalto de la calle. Tenía que caminar rápido para seguir el ritmo de sus zancadas furiosas. Javier ya no se preocupaba por su entorno. No le importaba si el ruido de nuestros pasos bruscos despertaba a algún otro vecino. Su único objetivo era el hoyo bajo el olmo y el tesoro imaginario que le había prometido. Durante el corto trayecto, que me pareció de miles de kilómetros, Javier no dejó de murmurar palabras que me revolvían el estómago. Hablaba solo, con un tono de voz errático. A veces sonaba eufórico, otras veces lleno de odio. Elogiaba mi inteligencia por haber decidido cooperar finalmente. Pero al siguiente instante, me maldecía por haberle hecho perder el tiempo rompiendo puertas y luchando contra una anciana. Decía que esta noche debería haber sido fácil y limpia, sin dramas de persecución, y que mañana por la mañana él ya estaría lejos con su botín. Yo permanecí en silencio, tragando saliva amarga, dejándolo sumergirse en sus delirios de codicia. Mi mente estaba centrada en un solo objetivo: sobrevivir y darle tiempo a la señora Vargas para ejecutar nuestro último plan. Cuando pasamos por la puerta lateral de nuestra casa, que ya estaba abierta, el olor a tierra húmeda me golpeó directamente. Se mezclaba con el olor a hojas podridas y un olor metálico que no supe identificar. Antes, me encantaba el aroma del patio trasero de esta casa. A menudo pasaba las tardes sentada bajo ese olmo, leyendo un libro, disfrutando de la brisa y del canto de los pájaros. Ese olmo había sido testigo mudo de mi feliz infancia con mi padre y también del comienzo de mi feliz matrimonio con Javier, pero esta noche, mi lugar favorito se había transformado en un escenario de ejecución. El viejo y frondoso olmo parecía ahora un gigante negro y aterrador. Las sombras de sus ramas desnudas se extendían como las garras de un demonio, listas para desgarrar a cualquiera que se acercara. Javier me empujó bruscamente al patio trasero y caí sobre el césped húmedo. Sentí un escozor en las rodillas al chocar con el suelo duro, pero me levanté de inmediato antes de que me reprendiera. Frente a mí se abría el enorme y oscuro hoyo. El hoyo que Javier había cavado durante horas con una dedicación demencial. El montón de tierra rojiza excavada se amontonaba a su lado, pareciendo una pequeña colina sangrante bajo la tenue luz de la lámpara del jardín. Las herramientas de Javier, la pala, el pico y una palanca de hierro, estaban esparcidas alrededor del hoyo, junto con la bolsa de plástico negra que había preparado para envolver mi cuerpo. La visión hizo que me temblaran las rodillas. La realidad de que estaba de pie al borde de mi propia tumba me golpeó con toda su fuerza. Javier se acercó al hoyo, se dio la vuelta y me miró, iluminándome con una linterna que sacó del bolsillo. Su rostro, una vez apuesto y que me había enamorado, ahora parecía horrible. Sus ojos estaban hundidos, con ojeras oscuras debajo, su pelo estaba revuelto y tenía una mancha de sangre seca en la mejilla. Probablemente mi sangre o la de la señora Vargas de la pelea anterior. Me apuntó con la luz directamente a la cara, haciéndome entrecerrar los ojos por el deslumbramiento. Preguntó con una voz baja y amenazante, instándome a cumplir mi falsa promesa. Me preguntó dónde estaba la ubicación exacta del oro. Dijo que había cavado casi 2 metros en el punto central, pero no había encontrado nada más que tierra y raíces. Amenazó sin reparos con que si le había mentido, me enterraría viva ahora mismo, y luego enviaría a alguien a quemar la casa de mi madre en el pueblo. Respiré hondo, intentando calmar mi corazón desbocado. Tenía que convencerlo. Mi vida y la de mi madre dependían de mi actuación en este momento. Con una voz que temblaba de miedo pero que intenté que sonara convincente, le dije que había cavado en el lugar equivocado. Señalé hacia la raíz más grande del olmo, que se extendía prominentemente hacia el norte, cerca de una vieja acequia de riego que llevaba mucho tiempo sin usarse. Me inventé una historia sobre cómo mi padre, antes de morir, me había dicho que el tesoro no estaba en cualquier sitio, sino enterrado justo debajo de la raíz principal que apuntaba exactamente hacia el este, en dirección a la salida del sol. Dije que mi padre me había contado que la tierra alrededor de esa raíz era más blanda porque a menudo se humedecía con el agua que se filtraba,
y que el cofre de hierro estaba enterrado bastante profundo entre las raíces para que los aficionados no lo encontraran fácilmente si cavaban al azar. Al escuchar mi explicación detallada y aparentemente lógica, el rostro de Javier cambió. La duda en sus ojos se desvaneció lentamente. En su lugar, apareció un brillo de codicia ardiente. Apagó la linterna por un momento y miró hacia la raíz del árbol que yo había señalado. Murmuró para sí mismo, como confirmando su propia teoría. Dijo: con razón la parte central era tan dura de cavar. Estaba entre las raíces. Soltó una risa baja. Una risa que sonaba extraña y horrible. Se acercó a mí de nuevo. Esta vez no para golpearme, sino para acariciarme la mejilla con su mano sucia de tierra. El contacto me resultó repugnante, y se me erizó la piel. Me elogió, llamándome una esposa buena y obediente. Prometió que, después de conseguir el oro, consideraría dejarme ir. Aunque yo sabía que era otra gran mentira. A los ojos de un psicópata como Javier, un testigo era algo que no debía dejarse con vida. Javier cogió la pala de nuevo. Me ordenó que bajara con él al hoyo. Al principio, me negué. El miedo a la oscuridad y a la profundidad del hoyo me clavó los pies en el sitio. Pero Javier levantó la pala en un gesto amenazante, no dejándome otra opción. Con cuidado y temblando, bajé por la escalera improvisada que Javier había hecho con el montón de tierra al lado del hoyo. En el momento en que mis pies tocaron el fondo, un aire húmedo y frío me envolvió inmediatamente. Las paredes de tierra a mi alrededor eran más altas que mi cabeza, haciéndome sentir como una rata atrapada en una botella. El olor a tierra húmeda y a raíces podridas era muy intenso aquí abajo, oprimiéndome el pecho. Me quedé en un rincón, con la espalda pegada a la pared de tierra fría, intentando darle espacio a Javier, que saltó con entusiasmo. Mientras Javier estaba ocupado examinando la raíz del árbol que yo había señalado, mis ojos miraron furtivamente hacia el borde del hoyo. El cielo nocturno sobre mi cabeza parecía tan lejano, nubes negras cubrían la luna. Parecía que hasta la naturaleza se compadecía de mi destino. Pero en esa oscuridad, esperaba ver una señal de la presencia de la señora Vargas. Sabía que esa anciana era fuerte. Aunque estuviera herida en la pierna, estaba segura de que no me dejaría luchar sola. Nuestro plan dependía de la precisión del tiempo. Si la señora Vargas no llegaba a tiempo a esa válvula de la acequia, esta noche sería realmente mi última noche. Cerré los ojos por un momento y recé en silencio. Pedí la fuerza y la protección de Dios para nosotras dos y para mi madre en el pueblo, que no sabía que su vida estaba en peligro a manos de su propio yerno. El sonido de la pala de Javier que comenzaba a cavar en el nuevo punto me ensordeció. Cada golpe que daba parecía una cuenta atrás del tiempo que nos quedaba. El sonido metálico de la pala golpeando la tierra dura sonaba rítmicamente, dominando el silencio de la noche dentro de esta tumba. Javier trabajaba como un poseso. Su energía parecía inagotable, impulsado por la visión de una riqueza inmediata que bailaba ante sus ojos. El sudor le caía a chorros por la frente, mezclándose con el barro y ensuciando su cara y su cuello. Respiraba con dificultad, con jadeos que sonaban como los resoplidos de una bestia hambrienta. Ya no se preocupaba por mí, que temblaba en un rincón del hoyo. Toda su atención estaba centrada en la raíz del olmo que le había señalado. Cavaba, excavaba y cortaba brutalmente las pequeñas raíces que se interponían en su camino, sin importarle el daño que sus acciones pudieran causar al viejo árbol que se había mantenido firme durante décadas. La tierra alrededor de la raíz era, en efecto, un poco más blanda, tal como mi historia inventada sugería, pero seguía siendo pesada y pegajosa. Javier soltaba maldiciones cada vez que la pala se atascaba en una raíz dura. Maldecía esta tierra, este árbol e incluso a mis antepasados por, según él, haber escondido el tesoro en un lugar tan difícil de alcanzar. Yo solo podía quedarme helada, conteniendo la respiración cada vez que se detenía un momento para secarse el sudor. Mi miedo ya no era a la muerte, sino a la posibilidad de que se diera cuenta de que no había nada allí. Si cavaba lo suficiente y no encontraba nada, su furia sin duda estallaría, y ese momento sería el final de mi vida. Seguí rezando en mi interior, esperando un milagro. Esperaba que hubiera algo duro ahí abajo, cualquier cosa que pudiera mantener su atención por más tiempo, y parece que Dios escuchó mis plegarias de una manera inesperada. De repente, se oyó un sonido diferente. ¡Clang! El sonido del metal golpeando otro objeto duro. No era el sonido de la pala golpeando una piedra o una raíz, sino el de metal contra metal. Javier detuvo su movimiento al instante. Su cuerpo se tensó. Miró hacia abajo, a sus pies, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que oía. Volvió a levantar la pala y con cuidado golpeó el mismo punto una vez más. ¡Clang! El sonido claro y definitivo resonó de nuevo. Una amplia sonrisa se dibujó lentamente en el rostro de Javier. Una sonrisa horrible y triunfante. Se giró para mirarme.
con los ojos brillando como los de una bestia. Parecía alguien que acababa de ganar el mayor premio de lotería de la historia. Javier arrojó la pala a un lado. Se arrodilló en el barro sin importarle que sus caros pantalones se ensuciaran. Con las manos desnudas, comenzó a cavar frenéticamente en esa tierra, como un perro rabioso. Apartó los pegotes de tierra rojiza que cubrían el objeto. Lenta pero seguramente, la superficie de algo comenzó a emerger. Era un cofre de hierro de tamaño mediano y viejo. La superficie ya estaba muy oxidada y cubierta de una gruesa capa de tierra, pero era innegablemente una creación humana. Mi corazón latía con fuerza. Yo misma estaba medio muerta de la sorpresa. Hasta ahora había pensado que la historia del tesoro era solo un mito, un cuento de hadas transmitido de generación en generación para añadir valor histórico a la casa. Nunca imaginé que mi padre o mi bisabuelo realmente hubieran enterrado algo bajo este árbol. Mi mentira se había hecho realidad. Javier se rió a carcajadas. Su voz resonó contra las estrechas paredes de tierra. Sonaba como un loco. Era una risa mezclada con un inmenso alivio y una arrogancia desmedida. Gritó de júbilo, elogiándose a sí mismo. ¡Por fin! ¡Por fin! Mira esto, Ana. Mira, soy rico. Ya no tengo que temer a nadie. Todas mis deudas se han acabado. Voy a ser un rey. Gritaba histéricamente mientras golpeaba la superficie del cofre de hierro. Intentó levantarlo, tirando de la gran asa ya oxidada. Las venas de su cuello y brazos se marcaron por el esfuerzo. El cofre se movió un poco, pero pesaba una enormidad, como si estuviera anclado al núcleo de la tierra. ¡Ayúdame!, me gritó Javier. Sus ojos brillaban inyectados en sangre. Ven rápido y ayúdame a levantar esto. No te quedes ahí parada como una tonta, me gritó bruscamente. Me acerqué con vacilación, temiendo que me golpeara si me negaba. Me agaché a su lado, fingiendo ayudar a tirar de un lado del cofre. En realidad no estaba haciendo ninguna fuerza. Solo quería posicionarme cerca de la escalera de tierra para poder huir en cuanto tuviera la oportunidad. Los dos, él con todas sus fuerzas y yo fingiendo, intentamos mover el cofre encajado entre las raíces del árbol. Nuestro movimiento hizo que la tierra alrededor del cofre se desmoronara un poco. Justo en ese momento oí otro sonido, un sonido muy sutil, pero diferente al del viento o a nuestra respiración. Era el rugido de agua corriendo a lo lejos, como si un río subterráneo se desbordara. Mi oído captó un pequeño crujido, un crack, proveniente de una vieja tubería de hierro que sobresalía de la pared norte del hoyo. Era una vieja tubería de riego de la época de la construcción de la urbanización, enterrada y olvidada durante mucho tiempo. Javier, demasiado absorto en su cofre, no oyó nada, pero yo sabía lo que significaba. La señora Vargas lo había conseguido. Había llegado a la válvula principal en el campo vecino, que controlaba el flujo de agua de riego de esta zona, y acababa de desviar esa válvula hacia la tubería de drenaje que pasaba justo por debajo de nuestra casa. La vibración del suelo bajo nuestros pies comenzó a sentirse cada vez más real. La tierra del fondo del hoyo, que antes era sólida, ahora se estaba volviendo blanda y húmeda rápidamente. El agua turbia y marrón comenzó a filtrarse por la pared de tierra alrededor de la vieja tubería. Al principio, eran solo unas gotas, pero en cuestión de segundos, se convirtió en un torrente que brotaba con fuerza. Javier se sobresaltó al sentir el agua fría empapándole las rodillas. Miró a su alrededor, confundido, buscando la fuente del agua. ¿Qué es esto? ¿Por qué sale agua?, gritó, presa del pánico. Pero antes de que pudiera reaccionar, el chorro de agua se hizo aún más fuerte, golpeando las paredes del hoyo y desestabilizando la estructura de tierra. Era mi oportunidad. Sin perder un segundo, me levanté de un salto y me abalancé sobre la escalera improvisada de barro que Javier había hecho. La escalera comenzaba a estar resbaladiza por el agua y el lodo, pero el miedo me dio una fuerza extraordinaria. Me agarré a las raíces del árbol que colgaban de la pared del hoyo y tiré de mi cuerpo hacia arriba con todas mis fuerzas. Javier, al darse cuenta de que intentaba escapar, trató de agarrarme la pierna. «Ana, ¿a dónde vas? Vuelve aquí». «Ayúdame a sacar el cofre primero», gritó enfadado. Su mano alcanzó el borde de mi pantalón largo. Pero como el suelo bajo sus pies ya se había convertido en un lodazal resbaladizo, resbaló y volvió a caer. Su pierna quedó atrapada bajo el pesado cofre de hierro, que se había movido por el agua. Seguí trepando, sin importarme el dolor, rompiéndome las uñas al arañar la tierra. En el momento en que mi mano alcanzó el borde del hoyo y sentí la hierba fresca, tiré de mi cuerpo hacia afuera con las últimas fuerzas que me quedaban. Rodé por el borde del hoyo, tosiendo, mientras inhalaba el aire fresco de la noche. Allí, detrás de unos arbustos cerca del muro, vi la silueta de la señora Vargas, de pie y cojeando. Sostenía la gran llave inglesa oxidada que acababa de usar para girar la vieja válvula. Su rostro estaba pálido por el dolor,
pero sus ojos me miraban con alivio. Dentro del hoyo, los gritos de Javier pasaron de la ira al pánico puro. El torrente de agua seguía llenando el hoyo a una velocidad aterradora. La tierra de las paredes del hoyo se desprendía, cubriendo el fondo. «Ayúdame, Ana, por favor, ayúdame. Tengo la pierna atrapada, el agua está subiendo. Por favor». Sus gritos sonaban desesperados. Me arrastré lentamente hasta el borde del hoyo, con cuidado de no caer. Abajo, se desarrollaba una escena que nunca olvidaría en mi vida. Javier se debatía frenéticamente. La mitad de su cuerpo ya estaba sumergida en el agua turbia y revuelta. Intentaba empujar el cofre de hierro que le aprisionaba la pierna. Pero el cofre, en lugar de moverse, lo hundía aún más en el lodo, una mezcla de tierra blanda y agua torrencial. El tesoro que tan desesperadamente había buscado se había convertido ahora en el ancla que lo arrastraba a la muerte. Levantó la vista y me miró. Sus ojos, desorbitados por el terror, suplicaban piedad a la mujer que acababa de intentar matar. Pero yo solo pude mirarlo con frialdad, dándome cuenta de que no podía hacer nada. Y, sinceramente, una parte de mí sentía que esta era la justicia que se merecía. La inundación continuó vertiendo su contenido en el estrecho hoyo con una fuerza aterradora. El rugido del agua golpeando las paredes de tierra se mezclaba con los gritos desesperados de Javier, creando una sinfonía de caos ensordecedora. Yo permanecía al borde del hoyo, con el cuerpo empapado en sudor frío y salpicaduras de barro, observando la escena con una mezcla de emociones indescriptibles. Por un lado, el horror de ver a alguien hundirse lentamente ante mis ojos, pero por otro, una sensación de justicia que brotaba en mi pecho. El hombre que gritaba pidiendo ayuda era el mismo que, minutos antes, había intentado enterrarme en ese mismo lugar. Javier luchaba desesperadamente contra la mezcla de lodo y agua torrencial. Su pierna, atrapada bajo el cofre de hierro, le impedía moverse libremente. Mientras tanto, el agua fría y turbia seguía subiendo, llegando ya a su pecho. «Ana, por favor, ayúdame». «No me dejes aquí, soy tu marido», gritaba histéricamente. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados por el pánico a la muerte. Sus manos se agitaban en el aire, intentando agarrarse a las raíces del árbol que estaban demasiado altas. Retrocedí un paso y negué lentamente con la cabeza. La voz se me había atascado, pero me forcé a hablar, aunque sabía que probablemente no me oiría por encima del ruido del agua. «Tú cavaste esta tumba, cariño. Tú querías este lugar. Ahora es todo tuyo». Las palabras salieron frías, sin emoción, como si no las estuviera diciendo yo. No sentí la satisfacción de una venganza ardiente, solo un agotamiento inmenso y la certeza de que nuestro matrimonio, nuestro amor y el futuro que una vez soñamos, habían muerto y estaban siendo enterrados en ese lodo junto a Javier. Detrás de los arbustos, la señora Vargas apareció cojeando. Su rostro estaba contraído por el dolor de la herida en su pierna, pero se mantuvo firme a mi lado. Me apretó la mano con fuerza, como transmitiéndome el resto de sus fuerzas. No miró hacia el hoyo, en su lugar miró hacia la calle. «Escucha, Ana», susurró. A lo lejos, se oía el sonido de sirenas, cada vez más cerca. Las luces azules y rojas comenzaron a reflejarse en las paredes de las casas vecinas. «La policía ha llegado». La señora Vargas había pulsado el botón de pánico justo después de que yo entrara en su casa, y la ayuda, por fin, llegaba en el momento más crítico. Minutos después, el tranquilo patio trasero de nuestra casa se transformó en una bulliciosa escena del crimen. Decenas de agentes de policía con chalecos antibalas entraron en tropel por la puerta lateral, que ya estaba abierta. Iluminaron la zona del jardín con focos muy potentes, disipando la oscuridad de la noche que había ocultado los pecados de Javier. La policía aseguró la escena de inmediato, apartándonos a mí y a la señora Vargas del borde del hoyo para recibir primeros auxilios. Un sanitario vendó la herida de la pierna de la señora Vargas. Mientras tanto, una agente de policía me cubrió con una manta gruesa y me dio agua, intentando calmar mi estado de shock. El proceso de rescate de Javier fue dramático y largo. El equipo de rescate tuvo que usar cuerdas y una grúa portátil para sacar su cuerpo atrapado. También tuvieron que tener cuidado para que las paredes del hoyo no se derrumbaran por completo y lo enterraran vivo. Javier no dejaba de gritar cosas incoherentes, alternando entre súplicas de rescate y divagaciones sobre su cofre de oro. Insistía en que la policía levantara también el cofre de hierro. «No dejen el cofre. Es mi propiedad. Es el oro de la dictadura», gritaba como un loco a los agentes que intentaban salvarle la vida. Los policías negaron con la cabeza al ver su comportamiento, pero como el cofre le aprisionaba la pierna, tuvieron que usar una polea para levantarlo también y poder liberarlo. Después de casi una hora de tensa lucha, el cuerpo de Javier fue finalmente sacado del hoyo de lodo. Yacía sobre el césped, empapado, temblando de frío y cubierto de barro de la cabeza a los pies.
Su respiración era agitada, pero sus ojos no se apartaban del viejo cofre de hierro, que había sido depositado no muy lejos. La policía esposó inmediatamente a Javier y le leyó sus derechos como sospechoso de intento de asesinato y secuestro. Pero a Javier no parecieron importarle las esposas. Se debatía, intentando arrastrarse hacia el cofre. ¡Ábranlo! ¡Abran el cofre! ¡Quiero ver lo que hay dentro! ¡Es mi derecho!, gritaba histéricamente. El comandante al mando miró a Javier con una mezcla de lástima y repugnancia. Para asegurar las pruebas y, quizás, para acallar las divagaciones del sospechoso, el comandante ordenó a sus hombres que abrieran el cofre de hierro. El cofre ya estaba muy oxidado. La cerradura se rompió con un solo golpe de palanca. Todos los presentes, incluidas yo y la señora Vargas, contuvimos la respiración mientras la tapa del cofre se abría. Javier levantó la cabeza, con los ojos llenos de esperanza. Una sonrisa de triunfo se dibujó brevemente en sus labios azulados. Con un fuerte chirrido de bisagras, la tapa del cofre se abrió. Las linternas de los policías iluminaron su interior. Silencio. No había oro. No había joyas que reflejaran la luz. No había fajos de billetes antiguos. Dentro del cofre de hierro solo había un montón de ladrillos rojos viejos y enmohecidos, unos cuantos documentos de papel que se habían convertido en pulpa por la infiltración de agua durante décadas, y un trozo de chatarra que servía de peso. Era solo un cofre con un contrapeso de basura, y, probablemente, viejos documentos de deuda sin valor que algún antiguo propietario había guardado para eliminar pruebas o por razones sentimentales. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Su rostro, que ya estaba pálido, se volvió aún más blanco, como el de un cadáver. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Miraba fijamente el montón de ladrillos, con la mirada vacía. Fue como si su alma acabara de ser arrancada a la fuerza de su cuerpo. No, no puede ser. Esto está mal, murmuraba una y otra vez. Y entonces, su cordura se quebró. Comenzó a reír, una risa baja que fue creciendo hasta convertirse en una carcajada aguda y horrible. Lloraba y reía al mismo tiempo, debatiéndose en las manos de los policías, intentando abrazar los ladrillos. «Es mi oro. Es mi oro. No se lo lleven». Javier había perdido la razón. La codicia que había sido el motor de su vida, al enfrentarse al fracaso absoluto, había destruido su mente. La policía se llevó a Javier, que no dejaba de divagar, hacia el coche patrulla. Cuando lo arrastraron por delante de donde yo estaba sentada, se giró para mirarme por un instante. Su mirada estaba vacía. Ya no estaba mi marido Javier, solo quedaba el cascarón de un hombre destrozado. Aparté la vista, incapaz de mirarlo. El coche patrulla se llevó a Javier. Las sirenas se alejaron en el silencio del amanecer, dejándonos a mí y a la señora Vargas en el patio trasero ahora destrozado. Comenzó a lloviznar. Parecía que la naturaleza estaba limpiando los restos del pecado que había ocurrido esa noche. Abracé con fuerza a la señora Vargas y rompí a llorar sobre su hombro, liberando todo el miedo y la tristeza que había contenido. La larga noche había terminado por fin, y, aunque mi corazón estaba hecho pedazos, sabía que yo estaba viva, y que mi madre en el pueblo seguía a salvo. Esa era la verdadera victoria. Han pasado 3 meses desde aquella noche horrible bajo el olmo, pero siento como si fuera ayer cuando las sirenas de la policía rompieron el silencio de nuestra urbanización. El tiempo fluye de una manera extraña cuando la vida cambia drásticamente de la noche a la mañana. El caso de Javier fue una gran noticia en varios medios de comunicación locales y nacionales. Su rostro apareció en periódicos y pantallas de televisión como el de un estafador de alto nivel que había intentado asesinar brutalmente a su propia esposa por un tesoro que resultó ser nada. Durante el juicio, se reveló que Javier tenía otras 7 identidades falsas y estaba implicado en una red de blanqueo de capitales y negocios ilegales fallidos. Su deuda con prestamistas despiadados ascendía a cientos de miles de euros. Eso fue lo que lo convirtió en un monstruo imprudente. Gracias a mi testimonio, a las pruebas de las grabaciones de las cámaras de seguridad que la señora Vargas había guardado, y a las pruebas encontradas en la escena, el proceso legal fue rápido. El juez no tardó en dictar sentencia. Javier fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, las últimas noticias que recibí de mi abogado fueron que Javier había sido trasladado a un centro de rehabilitación psiquiátrica de la prisión, ya que su estado había empeorado. En su celda, a menudo araña el suelo de cemento con las uñas hasta sangrar, murmurando sobre el oro bajo el olmo. Estaba atrapado en la prisión de su propia mente, viviendo en un delirio interminable de codicia. Al oír la noticia, no sentí alegría, pero tampoco compasión. Era el camino que él había elegido, y esas eran las consecuencias que debía soportar. Después de que el caso terminara,
Decidí no seguir viviendo en esa casa tan grande. Demasiados malos recuerdos estaban adheridos a cada pared. Vendí la casa heredada a una promotora inmobiliaria que planeaba remodelar la zona para convertirla en un moderno complejo comercial. Gracias a su ubicación estratégica y a la gran superficie del terreno, la casa se vendió por un precio muy alto, superando con creces el valor del tesoro imaginario que Javier había perseguido. Era una verdadera ironía. Si Javier hubiera sido paciente y honesto, podríamos haber vendido la casa juntos y haber vivido holgadamente. Pero la codicia siempre busca atajos, y ese atajo lo llevó al precipicio. Utilicé el dinero de la venta de la casa con sabiduría. Lo primero que hice fue remodelar la casa de mi madre en el pueblo para que fuera más cómoda y segura, y la inscribí en un viaje organizado para el próximo año, un sueño que ella había albergado durante mucho tiempo. Ver la sonrisa de felicidad de mi madre al enterarse de la noticia fue la mejor medicina para las heridas de mi corazón. Con el resto del dinero, compré una casa pequeña y bonita en una zona tranquila y arbolada, en las afueras de otra ciudad. También abrí una pequeña boutique de ropa de mujer. Comencé una nueva vida por mis propios medios, sin depender de nadie. Y, por supuesto, no me olvidé de mi salvadora. Le propuse a la señora Vargas que se mudara conmigo. Le compré la casa justo al lado de la mía para que pudiéramos seguir siendo vecinas, pero esta vez, sin un muro alto que nos separara. La señora Vargas aceptó mi oferta con gusto. Vendió su casa fortaleza y se retiró por completo del mundo de la investigación. Nos convertimos en una familia. Cada tarde, pasamos el tiempo juntas en la terraza, tomando el té, charlando de cosas ligeras, desde recetas de cocina hasta el cuidado de las plantas. Esta tarde el cielo es de un hermoso color naranja dorado. Le serví un té caliente a la señora Vargas. Ahora se ve mucho más sana y feliz. Ya no hay preocupación en su rostro. Su herida se ha curado por completo. Aunque su caminar todavía es un poco cojo, eso no le quita vitalidad. Señora Vargas, le pregunté de repente, rompiendo el cómodo silencio. ¿Por qué tenía que correr alrededor de la casa gritando a las 2 de la madrugada? ¿No había otra forma de vigilar a Javier? La señora Vargas se rió alegremente, entrecerrando los ojos con picardía. Dejó su taza de té y me miró. Era una estrategia psicológica, Ana. Los villanos como Javier suelen ser muy racionales y calculadores. Lo que más temen y evitan es la incertidumbre y la locura. Al fingir estar loca, me convertí en una variable que él no podía calcular. Me ignoró, considerándome solo una vieja loca y ruidosa, pero no peligrosa. Si solo me hubiera sentado a espiar por la ventana, seguramente habría sospechado y probablemente se habría deshecho de mí mucho antes. Además, añadió, guiñando un ojo, correr por la noche es bueno para el corazón. Hay que tener el corazón fuerte cuando tienes que luchar contra criminales jóvenes. Ambas nos reímos a carcajadas. Una risa sin miedo, verdaderamente libre. El viento de la tarde soplaba suavemente, jugando con las puntas de mi pelo. Miré al cielo y sentí una profunda gratitud. La tormenta había pasado. Aprendí que las apariencias engañan, que una persona que parece perfecta puede albergar un demonio en su interior, y que una persona que parece loca puede ser el héroe más cuerdo de todos. Pero la lección más importante que aprendí fue sobre el peligro de la codicia. Los tesoros del mundo se pueden encontrar, pero la paz del corazón y la seguridad de los seres queridos son tesoros invaluables. Javier cavó su propia tumba porque nunca supo estar satisfecho. Yo, en cambio, encontré una nueva vida porque tuve el valor de dejar ir y agradecer. La noche comenzaba a caer, pero esta vez no había miedo. No más gritos en mitad de la noche. No más sonidos de pala golpeando la tierra. Solo el canto de los grillos y una paz serena. Bebí un sorbo de té y sentí el calor extenderse por todo mi cuerpo. Estaba viva. Mi madre estaba a salvo y éramos libres. La vida aún era larga, y yo estaba lista para seguir adelante, con la cabeza bien alta, para afrontar un mañana más brillante.